principio, me llamo Julio Invernón de Álvaro, soy graduado en Psicología por la Universidad de Murcia, actualmente cursando el Máster de Psicología Jurídica y Forense, y mi especialidad, o mi ámbito de trabajo, de momento estoy en ese periodo de prácticas y de tesis, es el de reinserción social con programas de reinserción social con penados. Estos son gente que se ve privada de libertad. Yo, por primera vez en mi vida, al igual que muchos otros, pues nos vemos privados de libertad por esta situación de la cuarentena, que es confusa, que es dura, que tiene tanta incertidumbre. Y vamos a plantearlo, esta sesión informativa, a través de unos objetivos del ámbito personal y relacional. En el ámbito personal, me gustaría que dedicásemos un pequeño espacio de tiempo que tiene mucho peso en la psicología, que son las emociones. Reconocerlas, conocerlas, identificarlas, ver qué funciones tienen y ver qué peso tienen en nuestra vida. Porque realmente es ese mundo que suena así muy, tal vez de psicoanálisis, tal vez de, en plan, no, tal, cuidado. El cuidado es muy importante, las emociones son muy importantes. Escucharnos, atendernos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras relaciones van a estar mediadas siempre por las emociones. Son universales, son específicas y tenemos que conocerlas. Las ideas y las atribuciones también, a nivel personal, pueden considerarse uno de los grandes pesos que hay en la psicología. Es decir, tanto mediadas por nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestro carácter, va a estar mediado por nuestra valoración, nuestra capacidad de atribuir qué sucesos a según qué cosas y las ideas que eso conllevará. Muchas veces vamos a precisar de valoraciones en situaciones demandantes, tal vez con una demanda muy grande. Aquí nos enfrentamos ante una demanda que es: no salgas de tu casa, incertidumbre laboral. A los que tenéis pequeños en casa, pues ni más sinceras energías, porque es una situación dura. Los menores ahora se están planteando, muchas asociaciones de psicología están poniendo el grito en el cielo diciendo que los niños de 6 años necesitan salir a la calle, y es que es cierto. Y aquí vamos a ver unas pequeñas técnicas de relajación para hacer paliativo de aquellos que tengan mucha actividad de menores en casa y aquellos que pues tengan una situación pues que requiera un poco de relax. A nivel relacional, estamos en cuarentena, estamos probablemente con un compañero de piso, con personas mayores, personas dependientes, gente que puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra familia, pero lógicamente va a haber choques. Es una situación que puede ser más benevolente para unos o más exigente para otros. Y lógicamente vamos a tener nuestros procesos de duelo. Es interesante ver para esto las bases del estrés, cómo afectan a nuestra comunicación y cómo resolver esos problemas de comunicación. La resolución de conflictos suele ser muy efectiva y vamos a ver un pequeño recurso que, a pesar de ser muy simple, es bastante interesante. Y bueno, me gustaría recalcar que gran parte de esta sesión hay que enfocarla hacia los procesos que nosotros tenemos dentro, a esa importancia de escucharnos. Las áreas de trabajo que vamos a trabajar, ustedes que son del ámbito de ciencias de la salud, y para aquellos que sean foráneos de ellas, también lo conocerán en el ámbito fisiológico, conductual y cognitivo. Una pequeña descripción de ello para no... Pues, siempre hay que aclarar las cosas, aunque se den por sabidas, porque si tienen alguna pregunta también, por favor, díganla. El área de trabajo de psicología es principalmente, uno lo atribuye al pensamiento, a la mente, pero también hay mucho peso de lo conductual y lo fisiológico. Son áreas diferenciadas, es decir, lo fisiológico, lo corporal, esas sensaciones, la bradicardia, como se suele decir, las mariposas en el estómago, el corazón palpitando, los dolores de cabeza, las migrañas, la risa, el bienestar. Ese peso fisiológico repercute en nuestro humor, repercute en nuestras ideas y pensamientos. No es lo mismo que alguien se levante a las 8 de la mañana hecho migas que haber tenido 10 horas de sueño después de venir de vacaciones. Luego lo conductual, que siempre va a tener nuestra repercusión. Bueno, saludo a los que acaban de ingresar y voy quedándome con el número de personas que tienen niños pequeños en casa y adolescentes en especial.
Un apunte, lo conductual para ellos. Un niño es rutina, un niño es hábito, y es forzar esa batalla diaria de hasta que no hay que repetirle 10 veces que se lave los dientes y solamente 5, e incluso que nosotros, que somos ya adultos y tenemos nuestro recorrido a nuestras espaldas, a la hora de ir al gimnasio, a la hora de levantarnos pronto, a la hora de gestionar, nos cuesta establecer estas rutinas. Ese área de trabajo conductual, es decir, esas acciones deliberadas, planificadas o de manera involuntaria incluso, como puede ser el despertarse, como puede ser el apetito, tienen una base que depende de nuestros pensamientos, depende de nuestra dirección de acción, depende de la situación en la que nos encontremos. Ahora estamos en cuarentena y todo ha cambiado y nada es lo mismo, pero tenemos que intentar mantener dentro de lo posible unas rutinas, unos hábitos, en especial con los menores. Esto es muy importante recalcarlo. Luego entraremos más en detalle. Y por último, lo cognitivo, que son esos procesos mentales de procesamiento, aprendizaje, reflexión, valoración, que todos tenemos. Y empezando ya en lo que es el grueso de las emociones, me gustaría plantearos qué son las emociones para vosotros. Intentaré que esto vaya con el menor retraso posible, pero habrá un minuto entre lo que escriban ustedes y lo que yo les diga, pero me gustaría saber qué opinan, cuáles son las emociones, qué son las emociones, para qué sirven, más o menos para saber cómo tenemos que profundizar. Como veo que esto aparece ya por la segunda pantalla, decirles, por favor, hablen, los comentarios se ven, gracias a la doble pantalla. Las emociones tenemos claro que son universales, es decir, uno de los grandes hitos en psicología, costó demostrarlo, Paul Ekman. Son 6, son básicas y son diferenciadas: alegría, miedo, tristeza y asco, e ira. La sorpresa no la vamos a incluir aquí, pero porque requiere una profundización de la cual pues intentaremos aprovechar el tiempo siempre que sea posible. Todas las emociones son universales, es decir, todas las tenemos desde el primer estadounidense hasta el último afroamericano. Todos tenemos nuestras emociones, tienen nuestras funciones y son características de cada uno. Es la forma principal de expresarnos, como dice Mariló Escribano, muchas gracias. La función principal de las emociones es que son una herramienta de relación. Nos permiten comunicarnos, nos permiten adaptarnos, nos permiten transmitir nuestras ideas y pensamientos. Se diferencian es decir, tienen una diferenciación específica las unas de las otras en que hay un sustrato neurológico específico para cada una. Hay una valencia específica para cada una, hay una valoración subjetiva de ese proceso, es decir, la alegría, lógicamente positiva. Su función, activación y repetición de conductas. Si yo tengo una dieta saludable, me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana y me levanto bien, probablemente vuelva a repetirlo. La tristeza, si yo cojo una noche y acabo liado y me acuesto a las 4 de la mañana y al día siguiente me toca ir a trabajar, pues muy animado no, por muy bien que me lo haya pasado, animado no estaré. Es una protección de recursos. Quiero indicar una reseña para aquellos que puedan ser que, por desgracia, hayan tenido un ser querido que haya fallecido, pues, aparte de darles el pésame y más sentido pésame. La tristeza es un proceso de protección de recursos, es decir, ante la pérdida. Es algo que nosotros tenemos que elaborar. Vemos que la gente ahora, que ha tenido un proceso de duelo, que no ha habido una manifestación física, es decir, no han podido despedirse de sus seres queridos, no han podido tener un entierro, y se está considerando ahora un gran error, un daño para unas personas, para prácticamente un ámbito de la población bastante grande que requiere una ayuda. Ese proceso que requiere, es decir, requiere elaborarlo, requiere finalizarlo.
Lo mismo sucede con otras cosas, es decir, muchos de los que hacéis aquí tendréis vuestro comercio, tendréis vuestros proyectos personales, estaréis con vuestras tesis doctorales, con vuestras tesis de máster, estaréis con vuestras prácticas, con vuestros trabajos, con vuestras oficinas, y hay una situación de incertidumbre. Tenemos una situación en la cual tenemos que afrontar nuestra pérdida, nos enfrentamos a lo desconocido, tenemos miedo, la función de supervivencia y de aversión. Es decir, que cuando vemos a una persona toser, ya se nos ponen los pelos como escarpias. Recibimos una cantidad de información que nos predispone ya a una emoción, a pesar de que se pueda valorar otras circunstancias. Otra emoción, la ira, la encontramos como una defensa. Cuando se percibe una amenaza que puede minar nuestros recursos, nuestra situación, nos defendemos, nos enfadamos. El asco, colindante con el miedo, protección ante lo desconocido y lo dañino. Intenten ofrecerle a un niño de, yo que sé, el año y medio, 2 años, que cuando empiezan ya la fase de la vergüenza, una fruta nueva, una verdura nueva, y descubrirán el sentido de esa emoción. Pero lo que me gustaría enfocarlo es qué sucede si no las expresamos. A nivel fisiológico, las emociones tienen mucho peso. Si no elaboramos esos procesos de ira, esos procesos de miedo, esos procesos tensionales que tienen pues esa hiperactivación, esa bradicardia, esas palpitaciones del corazón, esa sudoración fría, se produce una hiperactivación del eje hipotalámico. Es decir, podemos confundir situaciones normales con situaciones de miedo. Cuando estamos ante situaciones de ira, cuando estamos ante situaciones de tristeza que no se elaboran, que se convierten en ira, tenemos una hiperactivación del sistema adrenocortical. Es decir, ante una situación de tensión, de amenaza, uno pues de repente nota que se le inflan los músculos, nota que tiene un sudor frío, nota que le palpita el corazón, se produce un cierre de la entrada de luz a través de la pupila y de repente tiene adrenalina en vena. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos así un día tras otro, el sistema adrenocortical, que genera noradrenalina, deriva en adrenalina, va a cortisol y va a todos los órganos. Produce enfermedades. A la larga se encuentra relación entre los procesos estresantes, entre la represión e inhibición de emociones como la ira, el miedo o la tristeza, con somatizaciones, con enfermedades neurodegenerativas, con problemas cardíacos. La somatización, repito que si hay algo que no se entienda o si hay algo en lo que haya especial interés, por favor, coméntenlo. La somatización se entiende como esas manifestaciones corporales de los problemas psíquicos, que son así muy freudianos. De hecho, Freud no sé si no han visto la película de Histeria, maravillosa, poco antigua además, pero para la psicología es un pináculo. Y son esas expresiones de dureza y de problema y de daño que se manifiestan, es decir, las úlceras. Uno de los principales estudios que hubo con las úlceras y el estrés y con la somatización se realizó pues de manera un poco menos humana de lo que sería deseable con chimpancés, y para medir el estrés se ponían a un chimpancé en una cabina enfrente de una luz y al otro lado otro chimpancé en la misma cabina. Ambos recibían descargas cada 30 minutos, cada 20 minutos, en función de si se encendía o parpadeaba una luz, en los pies. Se les alimentaba a ambos, se les daba de comer a ambos, se les limpiaba, estaban bien, dentro de lo posible. Y a uno de ellos se les daba una palanquita para poder evitar las descargas. Cuando pasa una semana, uno de los chimpancés muere, por úlceras en el estómago concretamente. Si quieren adivinar cuál es, aunque esto va con un poco de retraso, es el de la palanquita. Es decir, los procesos de estrés pueden llegar a causar esto ya pues hace 20 años parecía magia, pero a día de hoy está más que contrastado. A nivel cognitivo, los procesos emocionales tienen 3 fases diferenciadas, que es aumento, rumiación y descenso. Es decir, hay una dinámica de valencia emocional opuesta. ¿Esto qué significa? Yo cuando veo una película de tristeza y hartarme a llorar, lo que pasa después que me quedo a gustísimo. Es decir, hay un aumento, hay una rumiación, se elabora el proceso, la película llega a un fin y yo después estoy contento, me quedo tranquilo.
¿Qué pasa si dejo la película en el momento culmen en el que Forrest acaba de perder a Jenny y no sabe qué va a ser de su vida? Como en Forrest Gump. Pues que probablemente la llorera, en vez de durarme 1 hora, me dure 2, o 3, o 4. Esos procesos de rumiación se deben a procesos emocionales no elaborados. Nosotros tenemos que elaborar nuestras emociones. ¿Qué sucede si las inhibimos? Que se rumian. Es decir, si yo evito, tengo una respuesta de huida ante un estímulo aversivo que me produce una emoción que yo no deseo, al final lo que sucede es que el cerebro, ¿qué hace? Sube el volumen. Dice, no. Dice, es que se pone muy nervioso, se pone muy triste cuando viene esa persona con la que tiene un problema en la oficina. Pues cuando ya llevo 27 días sin elaborar el problema, le subo el volumen y me da una llantera que para qué. Esto puede producir fallos de interpretación. Acciones de otras personas se pueden llegar a malinterpretar, porque estamos en un proceso rumiativo cuando lo mismo no deberíamos estarlo. Es decir, yo mantengo un enfado con una persona, no elaboro mi enfado, estoy en tensión, la otra persona me dice, ¿pero qué te pasa? Esa persona lo mismo está interesada en saber qué me pasa a mí, quiere ayudarme, está pidiéndome un hueco, una puerta para ayudarme. Y yo lo que pienso, ya está intentando controlarme, otra vez. Son situaciones comunes, cotidianas, y que por desgracia suelen suceder. A nivel conductual y relacional, mate lo mismo. Si yo suprimo mi habilidad de comunicarme, mi habilidad de comunicar cómo me siento, ¿qué voy a producir? Si yo percibo una agresión constante, si yo me siento en amenaza, si yo no elaboro mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, ¿voy a percibirme apoyado? O si estoy en un proceso de tristeza y alguien viene a apoyarme, que lo mismo coge y me alegra el día, pero si no lo consigue, ¿qué sucede? Madre mía, y este no consigue ayudarme. Se pueden producir respuestas condicionadas. Precisamos de elaborar nuestras emociones. Es complejo, es duro. Esto, como ya hemos mencionado antes, la supresión de emociones produce las contrarias a veces. Es decir, se encuentra que gente que reprime sus impulsos de ira es más proclive a la depresión. Se encuentra que gente que suprime sus procesos de tristeza tiene un pobre autocontrol y más episodios de violencia, como se ve en los programas la prevención de reincidencia de gente con problemas con la justicia. Pero ahora llega lo bueno. Después de machacar tanto con tanta negrura, tenemos un montón de beneficios. Es decir, a nivel fisiológico, si nosotros somos capaces de expresar lo que sentimos, cuando vemos que, por ejemplo, hay programas de terapia de escritura, que no estamos hablando de un marco teórico clínico con una base científica, estamos hablando de algo que está despegando ahora. Se encuentra que pacientes que tienen afectaciones cardíacas o que tienen afectaciones neurodegenerativas tienen un enlentecimiento y les hace cuidado paliativo por elaborar emocionalmente. Tienen mayor percepción de energía, se regulan los hábitos de sueño. En las prisiones se utiliza mucho la terapia escritura, la escritura expresiva se llama, escritura expresiva y emocional y escritura positiva. Encontramos que tienen patrones de sueño más regulares, que las terapias de deshabituación, de consumo de drogas son más funcionales. A nivel cognitivo tenemos las funciones ejecutivas, el aprendizaje, el tiempo de reacción, la memoria, el control de impulsos, la creatividad se dispara. Mayor bienestar percibido y satisfacción vital por elaborar lo que sentimos. A nivel conductual, relaciones satisfactorias. En las terapias, independientemente, esto es uno de los grandes metaanálisis que hay sobre la funcionalidad de la terapia, se encontró en 2018 creo que fue, que uno de los principales predictores del beneficio de la terapia era la alianza terapéutica. Independientemente de si era psicología cognitivo-conductual, MDR, psicoanálisis, a pesar de que esto pues en el ámbito de la psicología podría provocar una discusión, aquí puedo hablar con libertad porque estamos en tóxicos, se encuentra que los pacientes perciben mayor beneficio cuando hay una alianza terapéutica, cuando son capaces de elaborar con seguridad lo que sienten a su terapeuta, porque tienen un mayor control de sus emociones. Perciben que en vez de estar 3 días triste y 3 días enfadado, de repente son capaces de decir, pues mira, me siento así, tengo que expresar esto. Pero el problema es que esto pues cuesta un poquito. Yo cuando lo trabajo con los usuarios de los programas de reinserción social, que son gente que viene
unos entornos bastante más marginales, me dicen, eso de la expresión afectivo-emocional, la regulación activa y la rutina estable está muy bien, pero ¿cómo lo hago? Pues yo si yo digo lo que siento, me cabreo, o se cabrea la otra. Entonces, lógicamente, es complejo. Uno tiene que intentar expresar las cosas lo mejor posible sin dañar a los demás, haciendo un ejercicio de empatía, haciendo un ejercicio de voluntad, de sinceridad, pero todos tenemos nuestros miedos internos, tenemos nuestras barreras, tenemos nuestras dificultades. Yo esta es la primera sesión online que doy, y a pesar de llevar 500 horas de trabajo de terapia con personas en riesgo de marginación social, estoy más nervioso aquí delante de la pantalla de mi ordenador. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo desafiante. Ahora estamos en un periodo de cuarentena, de repente todo cambia, nuestras rutinas, nuestros ciclos, esas rutinas de alimentación, de cuidado con los menores, con los mayores, con nuestros familiares, con nuestra pareja, esas personas que están distanciadas de su pareja porque no conviven juntos, pueden tener un empeoramiento de las relaciones. Entonces, ¿qué punto de partida podemos tomar como meta? Plantear metas. Rutinas estables, hábitos que favorezcan nuestro nivel fisiológico, empezando mens sana in corpore sano, de la máxima latina, es una realidad. Es decir, nosotros estamos privados ahora de nuestro esparcimiento, de nuestra luz solar, y la precisamos. Precisamos de tener nuestras rutinas, precisamos de hacer nuestro deporte, y se obtienen beneficios. Cuando nosotros vemos que la educación física lleva siendo obligatoria en los últimos 40 años y que hay programas de deporte hasta en las cárceles de Corea del Norte, es porque el deporte es necesario. Necesitamos esa actividad física. Discúlpenme. Lógicamente que hagamos 2 horas de CrossFit en casa no va a ayudar a nuestra expresión afectiva emocional, pero sí que va a mejorar nuestra salud, va a mejorar nuestra percepción de las cosas. ¿Cómo? Eliminando el estrés, favoreciendo esa regulación emocional, no eliminándola, disculpen. Pero tal vez esas actividades, esas metas, esos propósitos se vean distanciados por la motivación. Es decir, es cierto que a todos nos motiva el primer día de pagar el gimnasio, pero luego a las 3 semanas nos cuesta más ir. Como pone aquí, claramente, las metas tienen 2 componentes principales: la anticipación y el valor. Es decir, cuanto más elaborado sea la planificación del suceso, es más probable que lo cumpla. Cuanto mayor valor tenga, es más probable que lo cumpla. Una de las teorías sobre la expectativa de la consecución de las metas está enfocada hacia la motivación de Brum, del 64, una teoría muy bonita y muy sencillita, es que los recursos, por el nivel de esfuerzo que yo tengo que invertir, considerando la valencia, es decir, el valor que eso tiene, va a modificar nuestra motivación. Es decir, yo tengo que estar, si yo me propongo el primer día de cuarentena del 13 de marzo, yo tengo que pasar la cuarentena y no volverme loco. Tiene un valor bastante alto. Ahora, ¿qué recursos tengo que invertir? No lo sé, no he estado nunca en cuarentena. ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Todos los días. Aparte de cuidar de mi pareja, cuidar de mí mismo, cuidar de mis hijos, cuidar de mis familiares, y ver que en el trabajo todo va bien a pesar de que no sé cómo va mi comercio, no sé cómo van las relaciones o mi tesis doctoral. ¿Qué va a pasar con mi motivación? Pues que probablemente acabemos en el sofá mirando Facebook o metiendo en Google cada 20 minutos España coronavirus, a pesar de que ninguno tenemos una formación especializada en estadística o en incidencia epidemiológica. ¿O alguno de los ópticos que está especializado? Supongo que sí. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que establecer metas realistas, hábitos saludables, hábitos que nos permitan expresar nuestra afectividad, que nos permitan valorar aquello que podemos hacer. Tenemos que ser realistas, ese es el principal punto de partida. Estamos en casa. Una propuesta que a mí me gustaría elaborarles es que esos hábitos intenten compartirlos. Compartir un hábito hace que éste se refuerce, hace que éste sea más positivo, hace que éste tenga más valor. Un ejemplo muy grande que tenemos: el deporte pues puede ser una variable, al igual que puede ser la lectura, al igual que puede ser tocar un instrumento, y cada uno estará disfrutando de su hobby, pero casi seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí escuchando, a las 8 de la tarde todos vemos esto. Los aplausos.
El momento favorito de todos los niños del barrio. Con sus máscaras, con el coche de policía haciendo la sirena. ¿Por qué se repite? Se percibe un beneficio muy grande. Los niños, que dentro de su simpleza son muy complejos, son un gran ejemplo. Para ellos es una experiencia social. Les permite compartirlo. Fortalece los vínculos. Es un tiempo de calidad con sus padres. Es un tiempo de calidad con su familia. Es un tiempo de calidad con sus hermanos. Les permite expresarse. Elaborar el suceso. Reforzarlo. Darle más valor. Un ejemplo muy claro de esto, que ahora me gustaría hilarlo también. Si, por ejemplo, a cualquiera de los ópticos del colegio que nos están escuchando le diesen un premio por su tesis doctoral sobre miopía y astigmatismo en población e incidencia de mayores de 65 y usuarios de tablet, le dan el premio nacional. Llega a casa de sus padres y dice: mamá, he ganado el premio nacional de investigación de tesis doctorales. Y su madre le dice: uy, hijo, qué bien, tenemos de comer lentejas. ¿Qué te apetece? ¿Quieres que...? Uno se preocuparía por si su madre le pasa algo, si está enfadada, si está distraída. Es más, si no le diese importancia a ese premio, a ese logro, a esa meta, a esa consecución, si se impide elaborar esos procesos que nosotros consideramos como beneficiosos, se percibe una pérdida. Uno piensa: estoy perdiendo a nivel social, estoy perdiendo el beneficio que yo percibía. De repente, al compartirlo con otra persona, percibo que no es real. Y sin embargo, algo que es muy chiquitín, como puede ser: hoy he hecho unos crepes con mis críos y les ha encantado, y le mandas la foto a tu amigo del alma, o el vídeo, y tu amigo del alma se pone contentísimo porque tus críos son una monería. Y de repente algo tan simple, un detalle tan simple como puede pasar 45 minutos con tus hijos en la cocina, es algo que nosotros experienciamos como más positivo. A su vez, va a generar desarrollo. Es decir, no sé si han visto ahora el vídeo viral este del padre con su hijo cocinando, que el crío es una absoluta dulzura, pero hicieron un vídeo, no sé si fue para los amigos, y de repente el señor tiene 600.000 suscriptores en su canal de Instagram o en su cuenta de Instagram, y un crío enamorado de la cocina. Va a permitir nuevas metas, nuevos objetivos. Estamos en una situación de incertidumbre, estamos en una situación tensa. La motivación que tenemos es muy grande, que es intentar obtener el mayor bienestar. ¿Qué podemos hacer? Establecer nuevas metas, establecer nuevos hábitos, satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, ser capaces de gestionarlos, elaborarlos. Para eso necesitamos de nuestra gente, de nuestros seres queridos, y poder compartirlo. Otro punto es sobre la valoración, que me gustaría incidir, sobre la valoración de los procesos y de los sucesos que tenemos. La teoría de la atribución de Weiner, que influye mucho sobre estas metas y ese planteamiento, aunque no directamente sobre la motivación, pero sí en un proceso psicológico que es bastante interesante, la atribución sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer tiene bastante peso. Estas dos cosas que parecen muy sencillas, que es el locus de control y la estabilidad en el tiempo, tienen un peso bastante interesante. ¿Por qué? El locus de control, Weiner lo define como aquella capacidad de manejo o de inferencia sobre un suceso. Es decir, yo sé que la cuarentena va a durar hasta que diga Pedro Sánchez. Espero, seguramente aquí no haya nadie que trabaje en la Moncloa, o si lo hay, le mando un saludo aquí desde la región de Murcia. Nosotros, probablemente, de todos los que estamos aquí, podemos controlar bastante poco el suceso. Es un suceso externo, es un suceso inestable en el tiempo. Hace 15 días eran 30, hoy son otros 25, mañana no sabemos si serán 10 por la desescalada, de repente vemos que hay planes distintos para cada comunidad autónoma. Sin embargo, vemos que estamos bombardeados por información y con una capacidad de control bastante pobre. Es decir, la gente está buscando, no sé si han visto hay una herramienta en Google que te permite ver qué se está buscando en cada rincón y qué es lo que tiene más prevalencia. Si miras la tasa de disparo en Google España coronavirus, no sé si hay unas 50.000 millones de búsquedas por hora, pero vamos, que es casi de manía. Es decir, y los vídeos de WhatsApp es por ejemplo, otro ejemplo muy bueno. Es decir, yo supongo que como la gran mayoría están borrando los vídeos de esas personas tan animosas de compartir información, aunque vuelva sobre la figura literaria del cuñado, que no para de enviarnos vídeos de bulo número 1 sobre coronavirus, bulo número 2 sobre partido X, bulo número 3 sobre partido Z. Y de repente eso
la sensación de control que ese mensaje que nos está transmitiendo, nos da sensación de control, nos da una capacidad de control. Esto tiene más gracia cuando es bidireccional, pero supongo que estarán diciendo que no. Perdemos la capacidad de control. Nos bombardean con imágenes, con mensajes, con información, de la cual desconocemos la fuente, desconocemos el resultado y desconocemos lo que supone para nosotros. Y requiere que nosotros nos movilicemos para informarnos, cuando muchas veces no nos va a gustar el resultado y por desgracia la gran mayoría no va a ser verdad. Sin embargo, el locus de control es totalmente interno. Yo puedo coger y decirle a mi cuñado: Pepe, por favor, te lo pido ya por 15ª vez, no me mandes más vídeos. Te lo pido, este es el último aviso. A la hora de enfocarlo sobre, por ejemplo, nuestro negocio, o nuestra tesis, o nuestros familiares, nosotros tenemos una capacidad. Tenemos un locus de control interno. Tenemos esa habilidad de relación para con ellos. Es algo estable, es interno. ¿Qué sucede? Que muchas veces va a cambiar. Muchas veces esa persona va a encontrarse en una situación de duelo, de cuarentena bastante distinta a la nuestra. Puede cambiar a inestable, va a requerir un esfuerzo. Muchas veces eso nos puede llegar a sobrepasar. Intentemos que no. Intentemos que todo el mundo esté lo mejor posible. ¿Qué va a suceder? Que va a requerir un locus de control externo. Vamos a percibir eso como algo que no podemos controlar. Vamos a sentir una pérdida. ¿Qué podemos controlar y qué no podemos controlar? ¿Podemos controlar la cuarentena? A no ser que Pedro Sánchez esté viéndonos o alguien del Ministerio de Sanidad, difícilmente. Muchas gracias, Débora Bagur. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que requieren unas demandas distintas. Pero ¿qué sucede? Que esas demandas van a afectarnos una tras otra. Es decir, yo puedo estar viendo cómo mi cuñado no para de bombardearme el WhatsApp, cómo pongo las noticias y hoy me decían X y ayer me decían Y y mañana me dirán Z y no sé qué va a pasar con mi futuro laboral, académico, social. ¿Qué sucede cuando de repente llega una demanda que sí que podemos controlar? Que de repente se nos rompe la tubería, de repente, Dios no lo quiera, le falla a alguien al portátil en mitad de la tesis doctoral. O el hijo, ese querido angelito, coge el 5.º berrinche del día a la hora de la siesta. ¿Daríamos una respuesta realmente valorada? ¿Damos esa capacidad que nosotros tenemos? ¿O tenemos una dificultad que puede convertirse en una muy mala suerte y una muy mala experiencia para el padre y para el hijo? Tenemos un gran peso del estrés. Tenemos una gran demanda, tenemos una gran activación y nuestras interpretaciones pueden estar secadas. Un modelo muy bonito del estrés, que tenemos aquí por Ellis, en 1980, valora el estrés como un proceso tripartito. Es decir, nosotros tenemos un suceso que nos produce una activación que nos lleva a una interpretación. Esa interpretación nos derivará a una respuesta que sea beneficiosa o una respuesta que sea una percepción de daño. ¿Qué ejemplo es este? Es decir, el eustrés presenta algo beneficioso. Yo tengo que hacer una presentación PowerPoint para algo que no he hecho nunca a través de una vía telemática con gente que no conozco. Me activo, lo valoro como un desafío, como una oportunidad de establecer mis dotes oratorias y de capacidades psicológicas. No se me ocurrió una metáfora mejor, disculpen. ¿Qué hago? Me activo, lo percibo como beneficioso, intento que sea entretenido. Ahora, estoy preparando la presentación, me falla la batería del portátil, me falla la batería del móvil, no puedo leer los comentarios. De repente llega mi compañero de piso y me dice que va a quitar el wifi porque necesita reiniciarlo. Yo tengo una activación bastante grande. ¿Mi interpretación cómo va a ser? Negativa. Esto que parece tan simple tiene bastante más peso. Entonces, al margen de este ejemplo que, aparte de lo cómico y lo extremista, en ciertos ámbitos y en ciertas rutinas, en ciertos hábitos que podemos mantener, puede tener ese estrés un peso que afecte a nuestra valoración. Es decir, un ejemplo muy claro, fisiológico. Todos tenemos nuestros ciclos. Ciclo circadiano, ciclo de alimentación, incluso nuestro ciclo hormonal, tanto en hombres como en mujeres, influye sobre nuestros procesos. Un ejemplo muy claro es, si yo llevo trabajando 12 horas, llego a casa y de repente mi hijo
Yo le digo, Pepe, lávate los dientes. Coge un berrinche como todos los santos días. ¿Qué va a suceder? Yo tengo un nivel de activación bastante grande. Llevo enfrentándome a demandas todo el día. De repente me encuentro ante otra demanda. ¿Voy a ser capaz de regular mis emociones? ¿Voy a ser capaz de decirle a mi hijo Pepe que necesita hacer eso para que venga el ratoncito Pérez para que sea un niño muy bueno? ¿O probablemente acabemos, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, en la Tercera Guerra Mundial? El nivel de activación, es decir, esa percepción que nosotros tenemos a nivel somático de nuestras demandas es importante. La relajación, los hábitos saludables, un horario de sueño, manejar esos recursos, unas conductas que nos permiten manejar eso, son necesarias. Necesitamos valorar qué recursos tenemos. Es decir, yo recuerdo que mi padre decía que uno de los grandes inventos que Nintendo y la maquinita era una de las grandes inventos de la humanidad, porque había renovado el concepto de la palabra siesta, al tener a las 4 de la tarde a todos los niños callados. Tenemos que manejar nuestros recursos. No hay una palabra mágica para relajarse o para dejar el nivel de activación, o para, si hubiese, pues todos podríamos relajarnos pulsando un botón, pero lo que tenemos que hacer es enfrentar nuestros recursos. Tenemos que manejar nuestras conductas, es decir, ante situaciones de alta demanda, como puede ser información sobre mi entorno laboral, información sobre cuándo voy a volver al trabajo, información sobre cuándo va a acabar esta crisis sociosanitaria. Si yo la combino con conductas disruptivas, como puede ser la alimentación, el cuidado de los menores, como puede ser poner a Pedro Sánchez a hablar a las 2:30 sobre la incertidumbre de la cuarentena, mientras yo estoy comiendo, mientras mi hijo está comiendo, mientras mi pareja está saliendo a trabajar, probablemente yo no perciba una valoración de esa información. Probablemente lo que sea es que me ponga como una moto y me suba el nivel de activación, y las demandas que haga mi hijo sean valoradas como positivas o negativamente. Le voy a decir, muy bien, Pepe, te veo muy interesado por la política actual. Tenemos que entender nuestras conductas. Tenemos que combinar nuestros recursos con nuestros hábitos y enfocarlos hacia nuestras metas. Suena así a muy obvio, pero tenemos nuestras pequeñas costumbres, es decir, eso de mirar el móvil por las noches y ver el recuento otra vez, por tercera vez antes de dormirse, pues probablemente no haga que nos acostemos más relajados, probablemente nos suba el nivel de activación, probablemente a nivel cognitivo note un proceso estresante. Tenemos que entender también que a nivel cognitivo la valoración de la demanda va a tener más peso para unas cosas que para otras. Es decir, nosotros tenemos unas necesidades y tenemos unos deseos. Cuando se enfrentan las necesidades de una persona con las de otra, lógicamente se suele llevar a una colación. Es decir, las necesidades básicas, seguridad, filiación, socializar, alimentar, dormir, cuidado, el afecto, cariño, se resuelven, pero se consideran necesarias. Cuando se enfrentan a los deseos, cuando no entendemos cuándo es un deseo y cuándo es una necesidad, ¿qué tenemos? Un problema. Es decir, nosotros tenemos nuestras voliciones, por decirlo de alguna manera, nuestras metas, nuestros pequeños placeres diarios que se pueden enfrentar a las necesidades de otros, como puede ser nuestros pequeños, como puede ser nuestros mayores, como puede ser nuestra pareja. Estamos en situación de incertidumbre, cada uno tiene su duelo, cada uno tiene una situación más benevolente o más estresante. ¿Qué puede pasar? Que entren en conflicto. Cuando entramos en conflicto, John Gray, que es uno de los grandes publicadores de psicología y uno de los grandes pesos pesados, no sé si alguien lo conocerá, publicó este libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, haciendo hincapié. Este señor era terapeuta de pareja y tiene pues una experiencia, un recorrido laboral que dejaría, para el apoyo evaluativo y el apoyo emocional. Muchas veces, cuando yo expreso un problema, estoy intentando que esa persona a la que yo le dirijo me devuelva, es decir, valore lo que yo le estoy diciendo. Puede ser que haya un proceso de estrés, puede ser que esté en su nivel de activación, puede ser que esté haciendo una atribución, pero al margen de esos conceptos teóricos de antes, muchas veces nuestra comunicación va a estar sesgada por lo que queremos recibir, y muchas veces la escucha de la otra persona va a estar sesgada por lo que quiere emitir. Cada uno va a tener su nivel de activación, cada uno va a tener sus problemas, cada uno va a tener su trasfondo cultural.
va a haber emociones que culturalmente van a estar más reprimidas en los hombres y van a estar más abiertas en las mujeres y viceversa. Entonces todo es cuestión de entenderse. Hay gente que, por ejemplo, tiende a dar mucho apoyo instrumental, que le dice, oye, he tenido un problema con no sé quién. Y dice, lo que tienes que hacer es esto. Sucede, todos conocemos a esa persona o todos nos hemos visto en el lugar de esa persona y la otra te dice, no me entiendes, no me escuchas, no sabes lo que te estoy diciendo. Cuando alguien rechaza el apoyo instrumental, probablemente que esté demandando un apoyo emocional. Nos encontramos ante una situación de incertidumbre y que queremos sentir seguridad. Queremos elaborar esas emociones. Queremos disfrutar de ese proceso emocional con esa persona a la que queremos y a la que valoramos. Y la otra persona de repente nos dice, lo que tienes que hacer es esto. Vale, ahora me sigo sintiendo igual, no me has permitido expresarme y de repente creo que soy tonto porque no se me ha ocurrido a mí. ¿Qué hacemos? Una herramienta que utilizamos mucho en psicología para solucionar estas cosas es la escucha activa. No sé qué quiere Mamen Martín, un saludo. Si haya alguna duda, por favor. La escucha activa es uno de los grandes ejemplos que tenemos en psicología, este texto que lo ejemplifica muy bien. Me gustaría preguntaros, ¿qué creéis que quiere Pedrito? El final del texto no se ve, por lo que veo, pero dice, a mí esto me da pena, que nos pongamos así de tontos hasta que yo que sé para qué, para todo, y además hace bueno, hace malo, hace un día bueno, no sé dónde estoy. ¿Qué puede querer Pedrito? No sabemos lo que puede querer Pedrito. Pedrito puede estar enfadado con el del supermercado. Si cogemos y le decimos a Pedrito, no te estaría mirando normal, te estaría mirando el señor que es miope y estaba intentando estrechar la córnea y focalizarte y no ha podido. Se le habrían olvidado las lentillas porque están cerradas las ópticas. Y Pedrito, al querer elaborar ese proceso, ¿qué puede pensar? No sé si me estás tomando el pelo o no sé qué está sucediendo. Este es un ejemplo que podemos tomar desde muchas maneras. La escucha activa es un proceso que puede ser muy útil en situaciones de estrés, en situaciones de conflicto. En terapia es bastante aplicado y se basa en 3 principios: atender, valorar y devolver. Aquí, si atendemos a Pedrito, lo que nos está diciendo es que en el supermercado le mira raro, que le parece que esta situación se le ha ido de las manos a la gente, que no sabe cómo se siente, que eso le produce estrés, que además está muy a disgusto porque hace un día bueno, hace un día malo y no sabe qué pensar de ello. Pedrito no está pidiendo información evaluativa, no está pidiendo apoyo instrumental, probablemente lo que quiera hacer es escuchado. ¿Qué hacemos? Valoramos. Si es algo grave, preguntamos en qué podemos apoyar y le decimos, Pedrito, entiendo lo que me dices, yo a veces me siento así también. Este ejemplo que es un ejemplo muy concreto, pero lo que quiero decir con esto es que la escucha activa se centra en 3 cosas: atender, valorar y devolver. ¿Qué hay que hacer para no hacer eso? No interrumpir, no interpretar y no adivinar. No hay que repetir como papagayos, es decir, cuando alguien nos expresa, es que hoy iba conduciendo con el coche y de repente me cortaron el paso, pienso que soy muy mal conductor, no sé qué hacer. Probablemente expresa dudas sobre su capacidad de conducir, expresa malestar. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo te hace sentir eso? Que es una pregunta así muy de película. Amor, dice Pedro Tato Gómez. Un saludo, Pedro. La escucha activa lo que produce es una sensación de apoyo social. Si a mí, cuando alguien me está pidiendo una demanda emocional, me está pidiendo compartir un suceso que le ha producido estrés, y yo le interrumpo, le digo, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, porque a ti lo que te pasa es saber lo que es, que no te das cuenta de no sé qué. La otra persona va a seguir hablando. Probablemente no. Probablemente se estrese, piense ciertas cosas sobre nuestros ancestros y los futuros mensajes que diga, al neandertal pues no le voy a decir ni mu. Sin embargo, si yo soy capaz de atender a la otra persona, si la otra persona se siente escuchada, si la otra persona se siente valorada y hay un correcto feedback, es decir, si a mí alguien me dice, me sucede esto con un compañero, no sé qué hacer, me produce mucho malestar,
pero creo que se va a solucionar solo. Pues lógicamente, si no trabajamos en esa empresa y no estamos en recursos humanos, no vamos a poder ayudar de muchas maneras. No vamos a hacer una omerta ni pertenecemos a la Cosa Nostra. Y estamos en el siglo XXI donde las cosas se solucionan por la vía pacífica. ¿Qué hacemos? Un apoyo emocional. ¿Qué sucede con esto? Encontramos que en los pacientes que practican la escucha, una de las cosas que se utiliza en población que está en medidas preventivas de medidas de privación de libertad, cuando se realizan ejercicios de escucha activa en los módulos de respeto, de repente las terapias de grupo hacen así, eclosionan y hasta el más duro se abre como una magdalena. Permite la elaboración emocional, permiten que nosotros expresemos nuestros sentimientos, permite que la otra persona deje de percibir una evaluación constante o una interpretación de sus deseos. Todo esto puede llegar a muy buen puerto si se aplica, y es bastante interesante que planteemos las utilidades que pueden tener. En cualquier caso, si todo falla y al final necesitamos ese pequeño espacio para nosotros, tenemos ejercicios muy sencillos, como son las técnicas de relajación, como la coherencia cardíaca y la relajación progresiva de Jacobson. La coherencia cardíaca tiene uno de los beneficios que es sencilla como ella sola, son 3 pasos, y a través de una mejor oxigenación reduce la bradicardia, es decir, las pequeñas variaciones en el ritmo cardíaco, de ahí la coherencia cardíaca, y reduce la ansiedad de estado. Es decir, todos nosotros tenemos unos ciclos de demandas. El cerebro se prepara para esos ciclos. Nosotros tenemos un nivel de activación, es decir, esa depresión postvacacional no es una depresión postvacacional, o esa depresión postlaboral que de repente uno no tiene nada que hacer y a las 4 de la tarde no sabe cuál es el sentido de su vida porque ya no tiene que ir a trabajar a la oficina, o incluso lo recibe con muy buen gusto. Es una preparación de nivel de activación que nosotros tenemos. Puede ser buena, puede ser mala, pero todos tenemos nuestra ansiedad. Hay momentos en los que nos puede llegar a sobrepasar. Una manera de mejorarla, una manera de trabajarla, es a través de la coherencia cardíaca. Si queréis podemos practicarla, así que tenemos unos 5 minutillos. Así que, si os parece, esperamos a que habléis por el chat y cuando estéis listos lo practicamos. Muy importante, si queréis, a todos los que estéis atendiendo desde casa, daros las gracias otra vez y un saludo, y poneros en una silla con lo más posible la espalda recta y la barbilla erguida, como está la señora del dibujo. Bueno, pues perfecto. Pues indicamos los 3 pasos. El primero es ponernos tranquilamente, relajados, notar esa tensión en los hombros, aliviarla, y vamos a hacer 2 cosas bastante sencillas, no requieren un máster en psicología. Es tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca. Vamos a hacerlo en intervalos de 5 segundos. Es decir, vamos a contar hasta 5 mientras tomamos aire por la nariz, vamos a retenerlo 1 segundo y vamos a expulsarlo por la boca tranquila y relajadamente. Empezamos. Tomamos aire por la nariz. Tomamos aire por la nariz otra vez.
Volvemos a tomar aire por la nariz. Expulsamos. Volvemos a tomar aire por la nariz una última vez. Y expulsamos. ¿Notan alguna diferencia? La gracia de esto es normalmente hacerlo con un pulsómetro y se observa que la bradicardia del corazón y los latidos bajan pues probablemente de 90 a 60 y si están en 70 80 bajan a 50. Es algo casi milagroso y que tiene bastante protección en enfermedades, produce una protección y una prevención de enfermedades cardíacas, enfermedades neurodegenerativas, y si es practicado a diario puede producir hasta incluso un aumento del sistema de las defensas inmunológicas. Yo les animo a practicarlo porque es algo bastante sencillo. Luego tenemos la relajación progresiva de Jacobson, que está enfocada hacia la tensión postural y hacia el nivel de activación. Sin tener un feedback y una bidireccionalidad es un poco complejo, aparte vamos un poco justos de tiempo, pero me gustaría que lo apuntasen porque es algo bastante sencillo. Consiste en la contracción de la cara, los brazos, haciendo exactamente el mismo ejercicio que la coherencia cardíaca y produce bastante relajación de la tensión postural. Practicándolo antes de dormir uno acaba literalmente groggy y se utiliza bastante para reducir el insomnio, los procesos de ansiedad y los procesos de estrés. Por último, a modo de despedida, quería señalarles que lo principal y que la principal meta que tenemos que tener clara es que tenemos que escucharnos. Tenemos que ser capaces de gestionar nuestras emociones y las demandas que vamos a tener. Estrés es una palabra que suena un poco mal, pero es necesaria ponerla porque es estrés. Pero realmente lo que tenemos que hacer es gestionar nuestras demandas. Ser capaz de establecer nuestras metas y nuestras necesidades. Ver cuáles son los deseos de nuestras personas y de las personas que queremos. Esa gestión se puede realizar a través de la empatía, a través de procesos en los cuales valoremos y atendamos a las demandas de esos seres queridos en los cuales se encuentran como nosotros en una posición difícil, dedicándonos también a nosotros un tiempo que es necesario. Es decir, tenemos que ser capaces de identificar, tenemos que ser capaces de valorar. Si estamos recibiendo información que no deseamos, si estamos recibiendo información que deseamos y necesitamos, si estamos ante un riesgo, si estamos ante una situación que lo único que hace es producirnos una alerta innecesaria, hay cosas que sí y hay cosas que no. Es decir, ¿eso significa que debamos hacer una desconexión total hasta el 11 de mayo? Pues probablemente no sea lo más sano, pero gestionarnos dentro de nuestras necesidades es lo principal. Sean realistas y disfruten de su tiempo y del tiempo de sus seres queridos. Y muchas gracias. Si tienen alguna duda, de momento seguimos en antena. Y recordarles, muy importante, como colación, que el Colegio de Psicología tiene un dispositivo de atención psicológica gratuito, al cual pueden llamar y que aquí les dejo. Muchísimas gracias. Si tienen...